ven en Filipina, tratar ya de terminar con los procesos de fabricación, y lo que nos había quedado era estas piezas con armadura pretensada, en donde, bueno, obviamente vamos a enfatizar en los temas de pretensado. Esto ustedes ya lo saben, que, bueno, cómo funciona el pretensado. Fundamentalmente, lo que se le hace es, antes de hormigonar la pieza, es con una armadura especial de trenzas y cordones, que se le realiza una tensión a esa armadura. Una vez que la armadura está tensionada, se hormigona la pieza, y posteriormente, cuando el hormigón ya ha adquirido una resistencia inmediata importante. Cuando digo importante, si ustedes se van al CIRSOC 201, habla de un 80 a un 90% de la resistencia característica de esa pieza, con lo cual, para pensar de que el hormigón tiene que adquirir esa resistencia, tenemos que prestar atención a la dosificación de esos hormigones. Entonces, cuando esa resistencia inmediata es la adecuada según el calculista, y esto estamos hablando del tipo de pieza, de la longitud de la pieza, del peso propio de la pieza, etcétera, etcétera, se procede a cortar los cables, a destensar. Los cables tienden a volver a su posición original, y gracias a la adherencia que hay entre el hormigón y los cables, es lo que provoca esa adherencia, esa contraflecha, que es la que ustedes ven en esta figura en la parte inferior. Esto es muy sencillo, lo que sucede en el pretensado. Puede ser que tengamos pretensado total o parcial, según si toda la armadura trabaja adherida al hormigón, o bien en los pretensados parciales, en algunos tramos o en algunas partes de la armadura, lo que se hace es aislarla para que no haya contacto, no haya adherencia entre el hormigón y el acero, y los esfuerzos de tensado obviamente que son menores y el efecto es menor. Esto es a modo de recordatorio de lo que ustedes ya saben en función de, bueno, de lo que han visto en tecnología de los materiales en relación a los tipos de aceros que se utilizan, y bueno, en lo que es tecnología del hormigón, los procesos de dosificación de estos hormigones que mencioné, que fundamentalmente son con relaciones agua-cemento baja, y en lo que es, bueno, en lo que es toda la parte del dimensionado. Eso ustedes lo ven particularmente en lo que es estructura. Esto es una síntesis de lo que comúnmente se utiliza como cordones y trenzas. Son aceros de baja relajación, las características físicas están determinadas por el fabricante, y esto en teoría el fabricante asegura el módulo de elasticidad, con lo cual es factible, a partir de las tensiones que el calculista nos dice, es factible calcular para después medir de manera aproximada en el proceso de fabricación las elongaciones de estos cables ya en la pista. ¿Cómo es el proceso de fabricación, sobre todo en esta parte del tensado de cables, en elementos como vigas y paneles de techo, que es un poco el ejemplo que vamos a ver acá? En el caso de las vigas, yo les mencioné que lo más común son las vigas I o las vigas T, ¿sí? En las vigas I, como particularidad, tenemos la posibilidad de alcanzar hasta 30 metros, pero bueno, la contrapartida es que el alto de esas vigas, como ustedes lo ven
en el cuadrito que el fabricante generalmente nos facilita, en ese tipo de vigas de 1 metro, que pueden cubrir una luz de 30 metros, la altura es de 1,70 m. Y el número que sigue es la altura total de esta viga. Sus particularidades en cuanto a lo que es el peso y a lo que es el transporte de esta viga, hace que, bueno, haya que tener especial cuidado en lo que es transporte y montaje. Ustedes ven ahí que el chasis del camión, por decirlo de alguna manera, es el mismo elemento estructural, y esto justamente se transporta con estos elementos auxiliares que se los denomina bogie direccionales. Ya lo vamos a ver en el encuentro que viene. Características de las vigas I, ya los mencioné, pueden ser vigas T, donde acá en el alma de la viga es donde se coloca la armadura. En las vigas I, tanto en la base, bueno, como en el alma se coloca más bien armadura de piel, y acá en la base es donde se coloca la armadura, los cordones y la trenza para el pretensado. Estamos más o menos ubicados en lo que vamos a ver. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, el proceso de fabricación es lo mismo que hemos estado viendo para piezas de armadura floja. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es este aspecto de cómo se tiran los cables a lo largo de la pista y cómo se realiza el tensado de esos cables. Cuando nosotros analicemos un poquito la normativa, bueno, van a ver de que es muy poco lo que se habla en relación al control de calidad para esta parte del proceso, que es muy importante. O sea, si bien es muy importante toda la preparación del hormigón, como lo hemos comentado en la charla pasada, el hormigón es un proceso de elaboración donde ya dijimos todos los aspectos a controlar, pero bueno, acá el elemento importantísimo a tener en cuenta es todo el proceso de tensado. El resto, básicamente, es lo mismo que nosotros vimos en las piezas de armadura floja. Acá fíjense, presten atención, ustedes lo tienen subido a la V, este esquema donde se detalla las distintas actividades o subprocesos para la fabricación. Y acá lo que se menciona como algo importante es el protocolo de tensado. De alguna manera, ese protocolo de tensado donde se especifica las tensiones que hay que aplicar a cada cable que con su diámetro y su posición, que es lo que en la documentación técnica me facilita el calculista. Esa información es importantísima tenerla a mano para poder verificar que los cables tengan la posición según lo que el calculista previó. Pero un aspecto que es mucho más importante es poder garantizar en este proceso de tensado con qué estoy tensando. Ya lo vamos a ver en fotos, ustedes lo tienen ahí. Y en el video que está referido al final de este material, ese video justamente es una fábrica de estas losas nervuradas. Y bueno, ahí tienen una idea real de cada uno de los pasos, si bien es una planta totalmente automatizada, pero bueno, ahí ven las tensadoras, que ahora las vamos a ver en detalle, pero vuelvo a la idea original. En este proceso de tensado, algo que es fundamental es la calibración de esas tensadoras. Es decir, sí.
Cuando hizo referencia a la ubicación de los cables y el tensado de cada uno, ¿es porque según la ubicación tiene un tensado diferente o porque? Ya te lo voy a contestar en detalle, pero vas a ver de que las tensiones que se generan en esos cables, en realidad el que soporta los cables son, vieron cuando yo les mostré los elementos que había en toda fábrica de estos elementos prefabricados, los bancos de pesados son los que se aguantan toda esta tracción del cable, ¿sí? Cuando vos realizás de manera despareja, ¿sí? Y mal ubicados esos cables, podés llegar a tener esfuerzos indeseados en el banco de pesados, ¿correcto? Claro, Eso o por un sea, lado, eso por un claro. lado, sí. Que supongamos que si yo tengo un vano grande, la ubicación que por ahí de un cable que está cerca de un vano, que tiene que tener una mayor tensión para resistir el esfuerzo. A ver, no pensemos en a ver, cuando vos me decís un vano grande es un elemento que su longitud es mayor a cuántos metros, como para Claro, por entender. ejemplo, puede ser una ventana o una puerta, por ejemplo, de 5 metros, por decir una longitud, ¿no? Calculo que las tensiones que están ahí alrededor del vano van a ser mayores, pues los tienen que soportar. ¿Esos cables tienen que tener una mayor tensión o algo? Volvamos de nuevo a la idea. Nosotros estamos viendo, en este caso, vigas pretensadas con geometrías determinadas, que no es que me van a cubrir un vano, me van a cubrir una luz considerable entre columna y columna. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí. Bien. Ese elemento pretensado va a tener Profe, una cantidad de cables, espera, va a tener una cantidad de cables de acuerdo a lo que el calculista me especifica en toda la documentación técnica, ¿correcto? Sí. Esos cables van a estar en el talón de las vigas I y en el alma de las vigas T, ¿correcto? Ahora vamos a ver de que hay una ubicación para cada uno de los cables, de las trenzas y cordones. Esas trenzas y cordones tienen diámetros estándar, pero en función de la luz que va a cubrir esa viga, es la tensión que se le va a dar. ¿Correcto? Sí, Puede profe. ser que Perfecto. entre columna y columna yo coloque paneles de cerramiento y esos paneles de cerramiento tengan algún tipo de premarcos o bien que entre columna y columna deje un vano para poner un portón, ¿correcto? Pero ahí los que me soportan entre columna y columna todo el peso del panel de techo es la viga. ¿Se Perfecto. entiende esto? Sí, sí, sí. La Después, relación directa de la vía van a ser las columnas para descargar los exacto, va a ser esfuerzos. la luz, pero no nos tenemos que olvidar de lo que dijimos al principio, las modulaciones, ¿eh? Porque acá lo que manda es la modulación de los paneles de cerramiento, ¿correcto? Sí, sí, sí. He respondido más o menos tu pregunta, ahora lo vamos a ver más en detalle. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más había preguntado algo? sí, profe, siguiendo ahí con Dale. el ejemplo de mi compañero, yo podría salvar, digamos, con estos luces mayores a 10 metros tranquilamente. Sí, Y todo podría hacer depende del una sistema combinación de que, sistemas. mira, lo mandatorio para combinar son los paneles de techo. Indudablemente vos podés hacer una combinación, pero bueno, obviamente que desde el punto de vista arquitectónico no es recomendable, a no ser que te pongas después un cielo raso, pero vos podés tener alturas distintas y permitir esto de combinar paneles de techo. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Gracias. Pero Y lo por ejemplo, mandatorio, sí, dale. con respecto a las columnas,
podría ser una columna armada y después, de alguna manera, poder combinar con una viga pretensada. A ver, explícate. ¿Qué quieres decir una columna armada y Claro, después que sea combinar? con sistema tradicional, que yo la tengo que, un albañil la arma, con los hierros, crea toda la armadura, con los estribos todos encofran y de alguna manera Sí. poder combinar con una viga que sea pretensada. Mira, no lo he visto porque en realidad lo que se trata, de nuevo, en este concepto de la industrialización, es que justamente vos evites trabajos in situ y logres velocidad de avance, sobre todo en la construcción de la estructura. Pero no lo he visto lo que estás mencionando, pero creo que sería posible. Sí, no, yo tampoco lo vi, pero me surgió la duda si era posible o no. Obviamente ahí tenés que tener todos los cuidados necesarios para que en esta ménsula donde apoyan las vigas, la armadura de espera que se coloca en las ménsulas de las columnas sea la adecuada, la posición adecuada, para que después pueda apoyar, en ese caso, la viga. ¿Correcto? Pero Sí, profe. estaríamos perdiendo el sentido bueno, de todas las ventajas que me da el prefabricado. Sí, sí, se entendió perfecto. Muchas gracias, Bien. profe. ¿Hay alguien? Sí, Una profe. consulta. Luna, dale. Por ejemplo, se puede realizar en el caso de que tenga una estructura Astori donde tenés paneles de techo y normalmente, por lo que tengo entendido, los paneles de techo tienen problema de que saben llover. Me han comentado que se sabe realizar normalmente los techos de chapa y de esa forma evitar la utilización de los paneles. ¿Es posible eso? No es que sea posible, lamentablemente es real. Ahora lo vamos a charlar cuando veamos la fabricación de los paneles de techo. Y ahí es donde vos decís, bueno, todo esto que logramos en una planta de prefabricados, de optimizar los moldes, de optimizar la fabricación, bueno, aparecen estos sistemas mixtos, hormigón y cerramientos de techo metálicos, porque hay algo en el proceso de fabricación que no funciona. Ahora lo vamos a ver. Lamentablemente es real, no es que sea posible. Porque, o sea, la mayoría, por ejemplo, de los galpones que yo conozco a Astori o de gente que tiene problemas de lluvia. Se les llueve normalmente. Porque también tenés que hacer un tratamiento cada ciertos años a la junta. Una cosa es el mantenimiento de la junta. Eso indudablemente es así. Pero otra cosa es que, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, cómo es el hormigonado de esos paneles de techo, y ahí es donde vos te das cuenta que, bueno, la vibroterminadora, es decir, el elemento para poder colocar el hormigón de bajo asentamiento, no logra compactar adecuadamente el hormigón y bueno, tenés problemas de que no es tan impermeable como debería ser. Déjame avanzar y después lo vas a ver en detalle y lamentablemente este concepto de asegurar la calidad en cada una de las etapas empieza a perderse y tenemos que tener en cuenta que acá el mantenimiento de los moldes y el mantenimiento de todo el equipamiento es fundamental. Y eso, la falta de mantenimiento, vos después lo ves traducido en que en la etapa de hormigonado, ahí es donde el problema de la compactación y la terminación de la pieza hace que bueno, no se logre la impermeabilidad necesaria. Pero bueno, ya lo vamos a ver en detalle. Termino este concepto. Por favor, entiendan que yo tengo que asegurar la tensión para tirar los cables, cordones, trenzas,
eso está dado por el calculista, prestar atención en la posición de los cables, prestar atención en el orden en que voy a tensar esos cables, y asegurar cómo voy a calibrar, cómo voy a asegurar que lo que yo leo en la tensadora es realmente la tensión que el calculista me está pidiendo. Cuando digo realmente, con toda la incertidumbre de medición, porque el valor verdadero sabemos que no se puede garantizar con el 100% de exactitud, pero sí debemos tener una incertidumbre de medición adecuada a la tolerancia que el calculista me está pidiendo. ¿Está claro esto? Por eso es importante dejar un registro, bueno, primero de saber que la tensadora está en condiciones. Segundo, el registro de saber que los cables han sido colocados correctamente, que los he tensado según el orden establecido, a la tensión que el calculista me pidió. Y eso, todo ese registro queda en esto que llamamos un protocolo de tensado. En el caso de las vigas, similar a lo que veíamos en las columnas, esta necesidad de, bueno, que las caras sean perfectamente perpendiculares, por eso el aplomado entre los laterales y las tapas, para poder asegurar después superficies de apoyo que sean perpendiculares. Acá, en estos tipos de pieza, donde yo les mencioné de que el destensado tiene que realizarse asegurando de que el hormigón va a resistir esa precompresión, y para eso el vapor, el ciclo de vapor, tiene que ser lo más controlado posible, asegurándome que con las horas de vapor que le dé, esa temperatura máxima, esa meseta que veíamos en las curvas de curado, me va a garantizar esta resistencia inmediata alrededor del entre el 80 y el 90% de la resistencia a los 28 días. Acá estoy leyendo un chat, dice, como calculista, detalla dentro del pliego de especificaciones la contraflecha. Bueno, déjenme que avance y lo vamos a contestar. Cuando veamos cómo se arma este protocolo de tensado. Bueno, alguna duda de lo que está puesto ahí, pero no me quiero detener en eso, sí me quiero detener. Si es que me deja avanzar. Ahí está. Bueno, estos son los moldes que ya los vimos para lo que son estos tipos de vigas. Cuando no tengo estos moldes flexibles, lo que se recurre son a moldes fijos, donde los laterales son fijos y esos laterales los aseguro con estas barras, que es lo que me va a garantizar que ese lateral no se mueva. Esto es lo que comúnmente se utiliza. Lo que ustedes tienen que ver es lo que está señalizado acá. Fíjense cómo las tapas tienen los orificios, y en esos orificios es donde tenemos que enhebrar los cables, y en este caso esta armadura de piel o los estribos se van colocando previamente para poder en la parte inferior enhebrar las trenzas y los cordones, que es lo que vamos a tensar. Acá tenemos otra vista. Acá tenemos una vista donde no tenemos este tipo de armadura, sino que ya en la zona donde se prepara armaduras, muchas veces en vez de estos estribos, la armadura de piel se la hace con malla doblada, para adquirir esa forma. Esa armadura de piel después se la refuerza con barras longitudinales, y una vez que tengo la armadura, enhebro los cables y las trenzas para poder justamente proceder al tensado de los cables. Posteriormente se cierran los laterales
y ahí estoy en condiciones de hormigonar. ¿Qué me hace falta tener en cuenta? Esto que les mencionaba, fíjense de que no todos los orificios del banco de tesado, en este caso, como ustedes ven acá, no todos están ocupados por un cordón o por una trenza. En función del tipo de elemento, en función de la luz que va a cubrir, en este caso esta viga, es que el calculista me está pidiendo que ubique cordones y trenzas de diámetros determinados en las distintas posiciones en función de la geometría de esa pieza. Fíjense, acá solamente tengo 4 posiciones, acá tengo más o menos todas las posiciones, ¿sí? Pero antes de llegar a esto, quería mostrarles este ejemplo de protocolo de tesado, donde lo que tengo acá es la geometría del banco de tesado y las distintas posiciones. Esas distintas posiciones es lo que el calculista me especifica para poner un cordón de un diámetro determinado u otro. Y lo que yo tengo que dejar registrado a partir de lo que me dice el calculista, acá en el orden de tesado, el número de cordón, el diámetro, tengo que ir registrando esto, la tensión real que voy leyendo desde la máquina tensadora. Volvamos entonces. ¿Cómo se fijan esos cordones y trenzas a los bancos de tesado? Fíjense que aquí hay unos elementos que son las cuñas que abrazan al cable, y lo que fija esa cuña al banco de tesados son estos elementos que son unos cilindritos que se llaman portacuña. Acá lo vemos en detalle. Estos casquitos que se abren son unas cuñas que se abren abrazando a la trenza o el cordón. Esa cuña, que son 2 mitades en realidad, tiene toda un perfilado, como un perfilado helicoidal, que lo que permite cuando abraza el cable es que esto no tienda a volverse. ¿Y cómo se genera eso? Y bueno, porque la boquilla, esta es una máquina tensadora, esto es el gato, donde es un gato hidráulico, que según el diámetro de este gato hidráulico puedo tensar hasta determinadas tensiones. Hay gatos para tensiones bajas y hay otros para tensiones más altas, pensando en esto de los cordones y de los cables, ¿sí? Y lo que tiene que tener una buena tensadora es un manómetro, donde yo de la lectura de este manómetro puedo garantizar la tensión de tracción que le estoy ejerciendo a ese cable. En esta boquilla se encaja el cable y en esa boquilla voy estirando, coloco esta cuña en la trenza o en el cordón, según el diámetro, y este portacuña es lo que queda fijado al banco de tesado, y de esa manera queda anclada esta trenza o cordón en el banco de tesado y no tiende a volverse, no tiende a zafarse. Es lo que me garantiza que queda fijo esa trenza o cordón en el banco de tesado. ¿Qué control auxiliar se hace, además de lo que les mencionaba, leer en este manómetro? ¿Qué control auxiliar se puede hacer para poder garantizar las tensiones que me pide el calculista? Un control auxiliar que se puede hacer es medir la elongación, es decir, medir cuánto se estira en el banco, en la pista, perdón, esos cables.
esas elongaciones de alguna manera es una medida de referencia. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan cuando tengo esas pistas que miden alrededor de 100 metros, el peso de esos cables es considerable. Entonces, el cero es bastante difícil de garantizar. Yo ubico los cables en toda la longitud de la pista, se les hace una marca a esos cables y de alguna manera es una referencia la deformación que de alguna manera sufre cuando voy tensando el cable. Lo que sí tengo que garantizar es que esa tensadora esté calibrada para poder medir como ustedes vieron, para poder medir con lo que tenga la tensadora, por lo general mido tensiones, pero esas tensiones en función del diámetro de la manguera, las traduzco después en esfuerzos. Lo que tengo que asegurar es la tensión que voy leyendo y esta elongación es una medida indirecta que me permite rápidamente saber si estoy logrando lo que el calculista me está pidiendo. Es una medida indirecta, pero de nuevo lo que tengo que lograr es que estos equipos con sus distintos brazos estén calibrados adecuadamente. ¿Correcto esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Alguien me tendría que preguntar cómo calibro estas tensadoras. ¿No hay un elemento patrón para calibrarlas? O usando... Con celdas de carga. Con ¿Dónde celdas las de pongo a la carga. celda de carga? ¿Eh? ¿Dónde las pondrías a la celda de carga? Y arriba, no sé dónde estará dónde estará ahí. Arriba donde tira el cable. ¿A dónde? ¿Acá? No, en las tesadoras. Para calibrar las tesadoras. ¿Acá? Sí. Bueno, eso es Se un coloca un tema banco que extra y se va tirando. ahí me gustó. Se hace la simulación de que estás tesando el Ahí me cable. gustó. Ahí me gustó. Bueno, Hay que colocar un banco extra, sí, un banco donde vos sepas que no hay deformaciones, ¿sí? Y ahí se coloca una celda de carga para poder garantizar esto. ¿Correcto? claro, y vas tomando valores de referencia y vas viendo las diferencias entre el manómetro de la tesadora y el resultado que te arroja el calibre. Bien. La celda de carga, perdón. Es importantísimo esto, pero también hay que tener en cuenta que esa celda de carga hay que mandarla a calibrar. ¿Correcto? ¿Se entendió Sí, eso? sí, profe. ¿Cada cuánto la calibran ustedes, Juan Pablo? Una vez al año y salvo que tenga algún inconveniente, una calibración extra. Pero el INTI te exige una vez al año. Correcto, correcto. Entonces, estos detalles de cómo es el proceso de tesado, es importante que tengamos en cuenta estas particularidades para que podamos en este protocolo de tesado hacer referencia a justamente a qué brazo estoy utilizando, poder hacer la trazabilidad de ese brazo con las verificaciones que yo haga internamente, y en esas verificaciones hacer la trazabilidad a la celda de carga que ha sido calibrada contra un patrón reconocido que normalmente eso lo hace el INTI. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué tener en cuenta en el proceso de tesado? Fundamental toda la especificación del elemento en esa hoja de fabricación o toda la especificación técnica, esto que les mencionaba, qué trenzas, qué cordones, en qué ubicación, la extensión de esos cables, ayudados con lo que veíamos, esos carros portacables,
¿Por qué? Porque los cables se extienden a lo largo de la pista todos juntos, la máquina tensadora en condiciones, verificada y validada internamente en el banco destinado para tal fin, con la celda de carga asegurada que esté calibrada. Se selecciona ese gato en función de si voy a tensar una trenza o un cordón. Voy llenando la planilla de tensado para asegurarme las posiciones y los diámetros. Se verifican las cuñas y los portacuñas a medida que voy tensando. ¿Por qué? Porque cuando la cuña abraza mal las trenzas y los cordones a medida que voy estirando, se nota que va quedando marcado alguno de los hilos de ese cordón o de esa trenza. El tema es que cuando se empieza a marcar a un hilo o una de las trenzas o del cordón, es probable que se produzca un corte de un hilo. Cuando se produce un corte de un hilo en esa trenza o cordón, ustedes piensen de que la tensión de tiro es bastante grande y corremos el riesgo de que eso se corte. Cuando se cortan esos cordones o trenzas, realmente pega un chicotazo grande, y si no hemos puesto los elementos de seguridad adecuados, no hemos despejado la zona, corren riesgos interesantes las personas que están alrededor. Se va verificando entonces en todo momento que a medida que voy estirando las trenzas y los cordones, no haya ningún tipo de marca en alguno de esos alambres que constituyen la trenza o el cordón. Si es así, inmediatamente dejo de estirar, coloco adecuadamente de nuevo esa cuña y comienzo nuevamente, inspecciono si está todo bien, y si eso está todo ok, recién ahí puedo hormigonar. Entonces, en este plan de control que mencionamos la clase pasada, este punto del pretensado de los cables es un registro importantísimo, como así también, una vez que se ha colocado el hormigón, se ha curado ese hormigón, fundamentalmente teniendo en cuenta el tiempo de la temperatura máxima que yo les mencioné, que no podía pasar los 90 grados, pero sí esos 90 grados los puedo, en estos casos, bueno, esa meseta es lo que tengo como variable para ir consiguiendo resistencias inmediatas que lleguen a lo que se me exige de un 80 a un 90% de la resistencia a los 28 días, de la resistencia característica. Cuando he verificado eso, recién ahí puedo proceder al desmolde y puedo, para poder desmoldar, justamente cortar los cables. A medida que voy cortando los cables, esos cables tienden a volver a la posición original, y eso es lo que me va generando esa contraflecha. Detalle, la contraflecha no es inmediata, ¿correcto? Pero sí, cuando la pieza va al acopio, ahí, cuando está correctamente acopiada, es decir, cuando está correctamente, bueno, de alguna manera garantizada los puntos de apoyo de esa pieza, y cuando no coloco 20 paneles uno arriba de otro, ya sean vigas, las vigas por lo general nunca las van a poner una arriba de otra, pero sí los paneles de techo, es ahí donde es importante ir verificando estas contraflechas en la medida en que lo tengo acopiado. Eso normalmente se hace. Cuando digo de paneles de techo, estoy hablando de este tipo de paneles. Algún fabricante lo llama panel W, otro fabricante lo llama panel Y, por la forma que va tomando cuando los paneles los voy colocando uno al lado de otro para cubrir la luz máxima, que está como máximo en 30 metros. Y estos paneles, un poco respondiendo a la observación inicial, a la duda inicial, son los que en teoría
con la contraflecha adquirida por el proceso de pretensado, donde los cordones y trenzas se ponen en la base del panel y en las alas. Estos elementos tienen una contraflecha que me permite y me garantiza la evacuación del agua de lluvia en sus extremos, y por el tipo de hormigón y por la forma en que se coloca el hormigón en el molde, son hormigones de bajo asentamiento, y la forma de colocar el hormigón en el molde es con una vibroterminadora. En el caso del video que ustedes tienen, el link en el final de este material, esas losas nervuradas, en vez de ser, bueno, una vibroterminadora, ahí la llama extrusora, es la máquina que me permite ir compactando ese hormigón. Ustedes en el video ven que el hormigón queda prácticamente muy seco, por decirlo de alguna manera. Lo que decía su compañero, no hace falta un lateral porque el hormigón queda perfectamente moldeado a medida que esa extrusora va pasando. En este caso de acá, bueno, la vibroterminadora es la que le da el espesor a todo el elemento y asegura una vibración uniforme en toda la sección de la pieza. ¿Qué pasa con que asegura la compactación del hormigón? ¿Qué pasa con el que asegura que el hormigón que tenemos que usar tiene una relación agua-cemento baja? Bueno, pasa que muchas veces eso no se asegura. No se asegura la contraflecha, y la suma de estos dos grandes temas, para no decir grandes defectos durante el proceso de fabricación, hace que la contraflecha no sea la adecuada, hace que el hormigón no sea el adecuado, y la pieza, en vez de ser impermeable tal cual está pensada y diseñada, no es impermeable. ¿Está bien? En el único lugar que hay que poner, si todo va bien, membrana, es en la unión de los paneles. ¿Se entiende esto? Este tipo de pieza está pensada para cubrir grandes luces, está pensada y diseñada para que tenga una contraflecha, que es la que me tiene que garantizar que el agua de lluvia va a ir a los extremos. Recuerden de que en sus extremos teníamos una boqueta de chapa, que es donde por ahí va el agua de lluvia, y este tipo de pieza apoya en qué tipo de vigas, que comentamos en alguna charla que tuvimos al inicio. ¿Qué características tenían las vigas donde apoyaba este tipo de paneles de techo? Vigas 1 era, profe. Correcto. Son vigas que en su parte interior tienen un hueco, que es por donde va a circular el agua de lluvia, que canalizan estos paneles de techo. La viga las recepta, y esas vigas U, que también tienen una contraflecha adecuada, por lo general son vigas pretensadas, llevan por su parte interior el agua a las columnas, donde en la columna tiene este caño también de chapa galvanizada, que es lo que me permite poder evacuar el agua de lluvia hacia el exterior sin que me quede a la vista este tipo de desagües pluviales. ¿Correcto? Acá vemos el detalle de cómo se unen los paneles. Estas, de alguna manera, bueno, estos elementos auxiliares que son importantísimos de poder ubicar adecuadamente, porque después se colocan los paneles a la par, y si yo no he, de alguna manera, estas grampas de unión, no las he colocado adecuadamente en el molde, y para eso toda la etapa de replanteo de los elementos auxiliares es fundamental que se controle antes de hormigonar.
porque si yo no las ubico correctamente, después cuando voy a montar estos elementos, no encuentro la grampa de unión del elemento que tengo contiguo, y ahí es donde empieza a haber problemas en el momento de las terminaciones finales, una vez que he puesto en su lugar cada uno de estos elementos. Entonces, estas grampas de unión, como todo elemento auxiliar, es importantísimo que se controle en el replanteo inicial de la pieza antes que esa pieza vaya a ser hormigonada. ¿Correcto? Y todos estos controles es donde tienen que quedar registrados en algún lugar para poder asegurar que las distintas etapas han tenido todo el control y podemos asegurar que estamos en condiciones de controlar. Esto es un detalle de, fíjense, bueno, las trenzas y los cordones en las ubicaciones y los diámetros dados por el calculista, lo que les mencionaba en el talón y en las alas. En este caso es una pieza que tiene doble armadura de piel. Entonces primero se coloca esta armadura inferior, se tiran estos cables exteriores y se tiran los cables de ala. Después se colocan estos cables en la parte inferior y posteriormente se coloca esta segunda armadura de piel. Obviamente, esto es un ejemplo, tanto en el detalle de los cordones y de las trenzas, eso va conforme lo que el calculista me determina en función del tipo de panel y sobre todo de la longitud del panel y de la luz que va a cubrir ese panel. Una particularidad, ustedes deben haber visto que este tipo de sistema con estos elementos de cerramientos de techo pueden tener la posibilidad de volar, tiene la posibilidad de tener un voladizo, pero bueno, eso cada calculista en determinados tipos de obras se lo determina, pero a lo mejor ustedes en las obras que han relevado han visto que estos paneles de techo vuelan cierta longitud. Y también presten atención porque en alguna obra pueden haber visto que estos paneles directamente los colocan con una pendiente determinada. ¿Se entendió eso? Volvemos entonces al detalle de que en cada posición, estas posiciones numeradas coinciden con la posición del banco de tesado, y el calculista me va diciendo la posición que va ocupada, la que no va ocupada, con el diámetro de los cordones y de las trenzas. ¿Correcto? Acá hay cordones con distintos diámetros que van en el alma, y por lo general en las alas van trenzas de menor diámetro. Las posiciones, las cantidades y en algunos casos, acá de nuevo, las posiciones ocupadas y no ocupadas con los diámetros correspondientes, donde se colocan elementos auxiliares para posteriormente garantizar el apoyo, donde cada uno de estos diámetros, el calculista me explica dónde tengo que asegurar esta tensión máxima, leída desde, en este caso, leída desde el manómetro de la tensadora. Y esto que les mencionaba, cuando el pretensado es parcial, bueno, donde se aísla esos cordones o trenzas para poder esto replicar de que no en todos los cordones y trenzas se me va a generar esta adherencia y por ende el tensado va a ser parcial y en función de lo que me dice el calculista, esa parcialidad la logro aislando los cables para evitar este rozamiento, esta adherencia entre el cable y el hormigón. Esto puede ser un ejemplo de
estos pretensados parciales. Ya en el proceso de fabricación es exactamente lo mismo, ¿eh? Lo importante, el tirado de los cables, de nuevo con el carro portacable, de nuevo en el link que está al final de este material, fíjense por qué es interesante ese video como lo muestra. Acá es importantísimo, de nuevo, ¿no? Bueno, toda la colocación del desmoldante, la colocación de las grampas de unión, las boquetas, todo elemento auxiliar es fundamental, los refuerzos, y acá, bueno, el tema del hormigonado con la vibroterminadora es lo que me garantiza que ese hormigón, como ustedes ven acá, la vibroterminadora, esto es lo que me garantiza, ¿sí?, que el hormigón que se baja de esta tolda, un hormigón de baja relación agua-cemento, va cayendo por este equipamiento. Este equipamiento en su parte inferior tiene todos vibradores, que es lo que me permite que a medida que esto se va desplazando, el hormigón vaya cayendo entre la base de la vibroterminadora y el molde, y esa base de la vibroterminadora es lo que me permite justamente lograr esa compacidad del hormigón entre el molde y la base de la vibroterminadora. Como ustedes ven acá, a medida que esto se va desplazando, atrás voy tapando la pieza, ¿sí?, para poder evitar estas microfisuras que se producen, que justamente lo que comentábamos la otra vez, si estoy en un día donde hace mucho calor, tengo mucho viento, ese hormigón recién terminado, lo que sucede es que se van produciendo estas microfisuras o fisuras, y esto es lo que me hace que, bueno, se me vaya convirtiendo en una pieza que no sea tan impermeable. Acá ya vemos de nuevo el detalle de esta vibroterminadora. Bien, fíjense en que, bueno, acá tenemos todos los elementos que generan el movimiento de los vibradores que van entre el perfil de esta vibroterminadora y el molde que tiene la forma del elemento. ¿Correcto? Esto es un detalle, pero vean el video y van a poder entender un poco mejor cómo funcionan estos elementos que me garantizan piezas con bueno, un hormigón de alta densidad y una excelente terminación. Lo que ustedes están viendo acá, ¿sí?, es lo que debería lograrse de una perfecta terminación, sin que a medida que la vibroterminadora va dejando el hormigón, tengan necesidad de ir llaneando, terminando. Entonces, lamentablemente, la gente que no ha sido debidamente capacitada, ¿qué es lo que hace? Va llaneando con una lechada cementicia para evitar estas microfisuras, porque no se tapa inmediatamente la pieza. Entonces, al no tapar inmediatamente la pieza, se van produciendo estas microfisuras, sobre todo en días calurosos con viento. Entonces, ¿cuál es la mejor idea que tienen? Ir llaneando, y a medida que voy llaneando con una lechada cementicia, lo único que voy logrando es debilitar la superficie y lograr más porosidad, más fisuración, y eso es lo que, bueno, por más contrafecha que tenga, el hormigón no va a tener la misma compacidad y por ende no voy a tener este hormigón, esta pieza impermeable. ¿Se entendió esto que dije? Profe. Lo que hablaba de la curva de vapor, esta es la meseta de temperatura máxima y con esto es lo que tengo que jugar
para poder lograr estas resistencias inmediatas del orden del 80 al 90% de la resistencia característica a los 28 días. Obviamente, si bien voy a romper probetas, pero tengo que controlar que esa meseta haya sido cumplida. Esto ya lo mencionamos. Esto hacerlo manualmente es muy difícil, con lo cual lo más fácil de realizar y lo más seguro es dejar estos controladores de temperatura, que son controladores automáticos, que de nuevo, esto también tiene que estar de alguna manera contrastado contra algún patrón para poder asegurar que estas temperaturas sean lo más próximo a lo real. Entonces, a partir de ahí, si ese ciclo es el que teóricamente está probado y garantizado, rompemos las probetas y ahí estamos en condiciones de cortar los cables y proceder a desmoldar y a llevar a esos paneles a la zona de acopio para poder darle la terminación adecuada en los bordes. ¿Cuál es la terminación adecuada en los bordes? Esta que ustedes ven acá. En la pista lo que se hace es cortar los cables, y lo que se hace en el acopio, si bien ustedes ven que están acopiados uno arriba de otro, tratando con estas guías de que esa pila quede lo más prolija posible, lo que se hace en el acopio es al ras con una moladora, cortar estos cables, tanto del talón como del ala, y con una lechada cementicia darle una terminación para que esos cables no se den a la vista. ¿Correcto? Esta otra foto que ustedes ven acá es lo que se hace en el acopio, que yo les mencioné, que los paneles donde soportan los esfuerzos horizontales de los paneles de cerramiento, en este sentido el panel no tiene resistencia, con lo cual esos paneles de borde llevan este contrafuerte. Ese contrafuerte obviamente tiene una armadura que está calculada. Esa armadura se la deja prevista antes del hormigonado, y después en la zona de acopio esa armadura se le coloca ese encofrado, y en la zona de acopio es donde se procede a hormigonar esos contrafuertes. Y aseguramos que esos paneles que van al borde, que pueden ser 1 o 2 o 3, según el alto o la longitud de esos cerramientos, son los que me resisten esos contrafuertes, los esfuerzos horizontales, porque en este sentido el panel no tiene resistencia. Bueno, todo esto que mencioné, de las tensadoras, de cómo tiro los cables, de la vibroterminadora o la extrusora, es lo que ustedes van a ver en el video. Espero que ya lo hayan visto y que tengan muchas dudas en el video que está referido en el material que está subido en la UB. Preguntas, acotaciones, dudas. Los dejo entonces unos Profe, disculpe. 20 minutos para que ustedes revisen ese video y podamos ver qué dudas tienen. Vean el video, por eso les doy 20 minutos. Nos volvemos a ver a las 3:30 con las dudas que surjan a partir de lo que ustedes vean acá. ¿Correcto? Bárbaro, ingeniero. Bueno, profe. Bueno, supongo que hay alguien ahí que me escucharon. Nos vemos en 20 minutos y ustedes tienen que ver el video para ver qué dudas tienen.